Gracias. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Con nosotros, viernes de reflexión, viernes de estar con nosotros mismos pensando que vamos a votar en 5 minutos para los próximos 6 años o a lo mejor hasta para la próxima generación. Todo esto lo he escuchado el día de hoy, por eso lo estoy repitiendo. Pero este es un viernes que te quiero viernes, gracias a Dios que es viernes y toda la gente está muy contenta. Pero yo le pregunto a la gente, ¿cómo ve lo de las elecciones? Me dicen, no, México, Brasil. O fíjate que lo de Brasil y lo de México y lo de México y lo de Brasil. Entonces yo estoy así como angustiado y preocupado de que la gente no vaya a salir con que no va a votar. Hoy estaba viendo la parte climatológica, porque esto es bien importante, porque si llueve, pues no van a querer ir a votar. No, vamos a tener así como un clima templado a nivel nacional, ligeras lloviznas y demás. Eso dicen los señores que manejan todo lo del clima. Pero yo no siento que el ambiente esté como muy pesado de que viene una elección tan compleja y tan difícil. Peña Nieto cita a sus gobernadores priistas, 15 gobernadores priistas en Los Pinos, que hablaron, pues lo más seguro es el apoyo al candidato, esto sería lo ideal, pero solo 2 aceptaron. Y dicen los priistas que los otros 13, pues es implícito porque el que calla otorga, pues sí callaron, pero no dijeron nada de mí. Y en el caso de Anaya, también estuvo terrible. 12 gobernadores panistas. 7 sacan un desplegado diciendo nosotros somos pues la Confederación de los gobernadores panistas y bueno, pues estamos con el PAN, pero no con Anaya. Y Javier Corral dice, eso no se vale. Nosotros 5 sí estamos con Anaya. Entonces de 12, 5 nada más están con Anaya, los otros 7 con quién están, con quién sabe. No quiere decir que vayan a votar por López Obrador ninguno de ellos, eso, yo no he pensado en eso, pero sí que van a quedarse quietecitos, tranquilitos y pareciera como que pues este arroz ya se coció. No se puede hablar de todo esto, no se puede platicar de todo esto, pero bueno, pues la gente ya lo ve como un hecho insólito, porque nos tardamos 18 años para llegar a este momento. Yo recuerdo en alguna ocasión que Felipe Calderón mencionaba que López Obrador estaba muerto, pero muerto políticamente es cuando está en una fosa, no muerto políticamente que todavía se mueve y que todavía puede hacer lo que ha hecho López Obrador. Vamos a hablar de todo esto, vamos a pensar en todo esto, pero vamos a pensar también que son muchísimas elecciones. Fíjense, son 18,000 o no sé cuántos miles de personas que van a tener un cargo público, concejales, municipales, todo lo que usted quiera. Nunca habíamos tenido una madre de todas las elecciones, conste que es cada 6 años la presidencial, en que tuviésemos toda esta aglomeración. Si para tener ese número de cargos, imagínense el número de candidatos. Bueno, pues, ¿qué va a acontecer este próximo día 1? Pues la gente va a salir a votar. Vamos a ir a votar temprano, yo diría que pues, la gran mayoría. Todo el mundo dice que va a ser así como una votación abultada y que va a ser, la gente está muy emocionada y muy entusiasmada. No, yo estoy pensando en la misma, yo creo que el mismo porcentaje de abstencionismo de siempre. ¿Por qué? Pues porque así será. No le veo que los millennials vayan a salir como si... porque todo el mundo hace el caso, hace un reporte de los millennials del 19 de septiembre, de este último sismo, en que nadie los convocó y llegaron a ayudar, inmediatamente se presentaron a ayudar, a quitar piedras, a salvar vidas, a llevar comida, todo lo que usted y yo vimos con estos millennials. Pero no, yo creo que los millennials, pues si se les pega la gana, van a ir a votar.
Y si no se les pega la gana, no creo que vayan a levantarse o no vayan a moverse. ¿Por qué? Porque no los veo yo tan interesados. ¿Qué sucedió cuando hace un año se les preguntaba a estos que estaban recibiendo su credencial de lector por primera ocasión, que, bueno, pues si estaban emocionados y estaban contentos por lo que es la mayoría de edad? Dijo, no, la credencial de lector es para el antro. Entonces, no era tan importante el pensar que, bueno, voy a votar. Va a ser tu primera ocasión que vas a votar. ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué es lo que has podido escuchar, lo que has podido encontrar en los aspirantes, en los candidatos? En los debates, nada. Es que no sé si fueron debates o fue así una mezcla de muchas cosas menos de un debate. ¿Por qué? Porque no supimos hacer debates, no pudimos hacer un solo debate. Eso de que la bolsa ya se acabó de tiempo y ya nada más tienes no sé cuántos segundos. Y el otro que mi carterita no me la has robado. Ay, no. De quinta los tres. El otro, pues ya, que se vaya a Nuevo León. Ve que va a hacer su cierre, pues que hace su cierre y mejor decidió hacerlo pues por otro lado, porque pues llenar la macroplaza no era posible. Mientras el otro tenía, obviamente, el Estadio Azteca, que había sido otorgado por Emilio Azcárraga Gallán, no que fue alquilado a Bernardo Gómez, no que fue alquilado a Angoitia. Ellos pueden alquilar el Estadio Azteca, pero para espectáculos o para encuentros de fútbol. Pero para un asunto político, el único que decide y determina todo esto se llama Emilio Azcárraga Gallán. Entonces, bueno, pues en el 2012, ¿quién estuvo ahí? No, perdón, en el 2006, ¿quién estuvo ahí? Manuel Espino, levantándole el brazo al que iba a ser el ganador. 2012 le levanta el brazo al que iba a ser el ganador de otro partido. Y en el 2018 va y le levanta el brazo a López Obrador. Manuel Espino es el mejor chapulín que he visto. Le levanta el brazo al candidato que gana la presidencia de la República. El Estadio Azteca siempre se le proporciona, o siempre se le da, o siempre se le adjudica, o siempre se le otorga, o siempre se le presta, o se le renta, o con lo que usted quiera, pues al que va a ser el ganador. Y los tres ganadores han estado en el Estadio Azteca. Bueno, ya son como muchas señales, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar en la noche? Yo escucho a Ciro, escucho a Marco Antonio Baños, escucho también al propio Lorenzo Córdoba que dice, mira, vamos a ir, Nino, en 7,000 casillas. Es algo abundante para tener un conteo rápido que sea lo más apegado a la realidad. Ese conteo rápido, lo más apegado a la realidad, pues ya no va a estar a las 10:30 de la noche. Ya digo que pues, después de las 11:30 de la noche, pero después dijo que no, que él iba a aparecer ante la televisión, ante los medios de comunicación electrónicos, en el momento en que se tuviera la información. O sea, ya la dejó en, pues no sé a qué hora. Lo que sí afirma y confirma que el 2 de julio sí tendremos resultados y el miércoles, bueno, pues ya otro tipo de resultados, pero ya la seguridad yo creo que pues va a ser el miércoles. El lunes la gente, yo creo que va a estar más metida en el encuentro de fútbol porque aquí también hay dos escenarios. Si gana México, ¿qué va a pasar? En ese momento vamos a enloquecer, porque vamos a enloquecer. Ganarle a Alemania, después ganarle a Brasil, a dos campeones mundiales en un mundial, pues digo, no es enchilame esta y ya. Si perdemos, pues perdimos con Brasil y todo, pero las elecciones también perdimos si es que no votamos por el que nosotros, o votamos por el que no ganó. Todo eso va a ser como muchas cosas, van a pasar como muchas cosas. Va a ser una semana como extraña, ¿no? Como de altibajos. Hay quienes dicen, qué bueno que ya se va López Obrador, qué bueno que ya se va a la chingada, qué bueno que ya no va a tener una cuarta oportunidad, como él dijo, ya esta es mi última campaña. Y sí, es su última campaña porque tiene 64 años, pero bueno, pues ya se le ve cansado. No es que esté viejo, pero se le ve cansado, porque dicen que a los 70 años es cuando empieza realmente la juventud. Eso me lo dijo uno de los de aquí, ¿eh? No se rían, así me dijeron, que a los 70 años. Bueno, le platico rápido de algo de esto de los famosos 20 millones. Esos 20 millones de pesos, bueno, ya me da así escalofrío. Imagínense que va una camioneta Lincoln, la detienen en un punto para hacer una revisión. Dicen, ¿qué tienes en esas cajas?
Y los señores que llevaban las cajas no sabían qué llevaban en las cajas. Y les dicen, pues no sabemos, pues tienes que abrirlas, las abres. Esto es policía, la policía de la Ciudad de México. Abren las cajas y en el momento que abren las cajas, pues oiga, 20 millones de dólares, no, pues te tienes que ir a una agencia del Ministerio Público Federal porque esto es lavado de dinero, todo ya. Ahí les dijeron todo lo que iba a pasar. No mencionaron sus nombres. Nunca se dijo ni siquiera el primer nombre, el nombre de pila de cada uno de estas dos personas. Qué raro, ¿no? Pero después de 24 horas, Alberto Elías dijo que pues no había nada no había delito que perseguir y entonces los dejó libres. A ver, ¿no es lavado de dinero? Yo puedo andar con 20 millones de pesos en la calle. Un día un hijo de Arturo Montiel llegó con 35 millones de pesos a depositarlos en Banamex y dijeron eso es lavado de dinero, ¿no? Bueno, pues ahora era lavado de dinero, sí o no. Pero la papeleta trae varias señales. La papeleta dice Insurgentes Norte, número 58, que es PRI Nacional. Sí, a ver. Sí. Pero ¿y a quién se lo entrego? No viene el nombre del destinatario. ¿A poco iban a llegar a la puerta y le iban a decir, oiga, señorita, ¿quién va a venir por este paquete que traigo para el Partido Revolucionario Institucional? Si no sé qué traigo, ni siquiera qué llevo. Esa es una muy importante porque pues dicen que en el PRI salieron a decir, nosotros somos ajenos a eso, no sabemos ni de qué nos estén hablando. Bueno, pero ¿y los 20 millones de pesos dónde quedaron ahora? ¿A poco se regresaron a la PGR? ¿A poco se regresaron al que los remitió, al que los envió? ¿O a dónde se quedaron los 20 millones? Porque se habla de que ahora, en el día D, va a salir los priistas mapaches, claro que tiene que haber priistas mapaches, con mucho dinero para la compra del voto. Es el día D, es el día importante y es el día en que todo se divide en cuarteles. Recuerda que en el Estado de México se divide en 14 cuarteles, ahora se va a dividir en 32 cuarteles para que más o menos se pueda. Pero si al final del día no se pudo, ¿qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que se va a negociar? ¿La impunidad o la inmunidad? Eso lo tendrá que pensar Videgaray, o lo tendrá que razonar con Peña, o lo tendrá que decidir con Gerardo Ruiz Esparza, porque yo veo las cosas así como complicadas y difíciles. Bueno, vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Está Luis Gerardo Vázquez Colmenares, ex subprocurador de Justicia del Distrito Federal. Luis Gerardo, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, un saludo a todos nuestros compañeros, un saludo al auditorio. Pues externar mi preocupación por lo que está sucediendo ahorita que lo mencionabas, esto de los 20 millones de pesos para la operación electoral en las casillas, sigue recibiéndose en colonias residenciales del Estado de México, de la Ciudad de México, la carta personalizada de Anaya, donde les anexa la tarjeta del ingreso básico universal, y lo curioso es que viene dirigido con nombre completo al elector y con todos los datos. ¿A quién le está compartiendo la base de datos? Al PAN, y en esa carta que yo ya la vi, yo ya tuve la oportunidad. Delgado ya la compartió en alguna ocasión y la puede compartir en esta segunda ocasión. ¿Cuál es el problema? Entonces, ya la vi yo y fíjate, habla de que es el ingreso básico para los viejitos, para las amas de casa, para las madres solteras, o sea, todos para sabemos. Los estudiantes que no tienen con qué comprar sus útiles, carambas, para todos. Entonces, lo que es ridículo verdaderamente es que se trague sus palabras. O sea, ¿con qué calidad moral puede denunciar ese candidato de populista a otro cuando él mismo incurre en un populismo aberrante extremo y además sin pudor, sin ningún cuidado, con total impunidad? Qué lamentable es que el árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral, verdaderamente cada día me sorprenden más las resoluciones del Consejo General que declara que es válido la entrega de esas tarjetas. Pues cuando el PAN denunció en la elección del Estado de México, denunció la entrega de esas tarjetas rosas del entonces candidato a gobernador Alfredo del Mazo. Y fue Anaya el que más combatió y el que impugnó ante las autoridades electorales del Estado de México. Y ahora él mismo es el que cabildea ante el Consejo General que le aprueben que sí son válidas las entregas de estas
de estas tarjetas a menos de 48 horas del día de la elección, pero ni con eso les va a alcanzar, ni con el dinero que está repartiendo el PRI en Progresa, en las calles, ni con las tarjetitas de Naya, con eso les va a alcanzar. El cierre del Azteca fue verdaderamente contundente. Vas a hacer una apología de tu candidato, pero no. Ya no sé ni para qué empecé contigo. Voy ahora sí con el doctor Jorge Eduardo Pascual. Doctor, mucho gusto, bienvenido. Pensé que íbamos a tener una apología de López Obrador o algo parecido, algo por el estilo, pero parece que se chivió y no dijo nada. ¿Sabe algo o sabe que ya no va a llegar? No, es la veda electoral, hay que tener cuidado, Nino. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto, bienvenido. Muy buenas noches, Nino. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo veo todo esto? Con una gran tristeza, porque después de muchos años veo la destrucción y la desaparición de los partidos en México. Se terminan todos los partidos. Pero además lo más grave es lo que está por venir. Y me recuerda lo que está por venir las palabras de Winston Churchill al pueblo inglés, cuando les dijo: dispónganse a vivir un tiempo de sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que nos tenemos que disponer a vivir, porque un dictador es terrible. Un dictador ignorante es un dictadorzuelo. Y eso es lo que está por llegarnos. No le veo soluciones. No tuvimos un presidente, un líder priista con los pantalones para enfrentar lo que se le venía encima. Vimos la pobreza de los partidos. El PRI, con toda su historia, aliándose con partiditos, el Verde, que lo abandonó parte de él en plena campaña, la alianza, que es la relación con la maestra, pero no, ya se sabe que la maestra ya está relacionada en otro lado. Pero Luisito Castro es el Desde su empleado. penthouse de Polanco ya se relacionó de otra manera. Los partidos están terminando su vida y vamos a vivir un tiempo de sangre, sudor y lágrimas auténtico. Porque, digo dictadorzuelo, porque me parece que una persona absolutamente ignorante cometerá errores aberrantes llevando adelante esto. Yo tengo todavía alguna esperanza cifrada en el equipo de México contra Brasil. Hablaste con Neymar, ¿no? Hablaste con Neymar, ya. Compré a Neymar. ¡Ándale! Eso estuvo mucho mejor. para venir a esto, pero realmente se nos avisoran horas difíciles, amargas, y en el que él y todo su equipo, de llegar como parece que llegarán, vayan a cometer todo tipo de tropelías. Ya nombró, ya dijo, por ejemplo, en el caso del Comisionado Nacional de Policía, ya nombró, ya mencionó a alguien que yo conozco, y yo sé que no sabe nada de eso. Y como eso, vienen muchas cuestiones en este país que vamos a tener que defender los abogados. Los abogados vamos a tener que defender a mucha gente que va a ser perseguida, humillada y encarcelada sin sentido. Y debemos tener
la vergüenza y la valentía, los abogados, de prestarnos a auxiliar a la gente que va a ser ofendida y lastimada. El tribunal dice que judicializar las elecciones es inmaduro. Declaración hecha el día de ayer. Pues Señora Otalora. claro, Otalora. Y el otro día la criticó Vázquez Colmenares, una señora Él es así misógino. de origen francés. Una señora de origen francés, una señora que no tiene idea del país en el que está actuando. Porque si para algo está el tribunal, es para judicializar lo que sea, no para hablar de no judicializar. Muy bien. Horas aciagas, dice Pascual, por culpa de ustedes, Jorge Raful PRI, bienvenido. Gracias, querido Nino. Primero que nada, permíteme, saludar a mis compañeros el día de hoy y, enviarle un fuerte abrazo a la familia de María Luisa La China Mendoza, que falleció. Ay, Se nos fue, una escritora, una periodista destacada, mexicana, una gran mexicana. Es una pérdida, ¿no? Su ausencia. defensora del castellano. Sí, no, La China Mendoza, la verdad es... Fuera de serie, mira cuántos gente- premios y reconocimientos. Muchísimos, una mujer con mucha sensibilidad, con un gran talento, una mujer que quería a México, sentía a México. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo con cariño a su Ahí me familia. regañaba, me decía, ¿dónde vas? A Miami. Se dice Miami, aquí dice Miami, aprende a hablar Nino. Así decía, me encantaba, la amo. Bueno, la amo. Bien, y pues efectivamente, como tú ya señalaste en la introducción de este programa, a este periodo le llaman de reflexión, que no es otra cosa que, yo siento que los partidos políticos, los candidatos se reagrupan, se reorganizan, ¿no? Se aglutinan, ¿no? Perfeccionan su estrategia, checan, vigilan, ¿no? Todo lo que viene rumbo al gran domingo, al domingo de la elección. Pues ya llegó la hora cero, mi querido Nino, toda vez de que concluyeron el día miércoles los cierres de campaña. Y está la gran expectativa. Primero el domingo primero y el día 2, el día del partido del fútbol, una cosa ligada con la otra, quiérase que no. Y llegó la hora de la verdad, Nino, ojalá que se tomen las decisiones adecuadas por el bien de nuestro país, que sea lo mejor para México. Ya se ha dicho mucho, ¿no? Se ha dicho cantidad de cosas ciertas y falsas, ¿sí? Porque estamos viviendo una etapa en la cual también hay mucha falsedad en lo que se dice, en lo que se afirma, pero yo estimo que con los años eso tenderá a mejorar, se regularán ese tipo de cosas, y estamos listos, yo creo, los mexicanos, y espero que haya la suficiente cordura, madurez para aceptar al que gane y también para entender, ¿no?, el que pierda, que así son estas cosas. María de la Parra, mucho gusto, bienvenida, buenas noches. Gracias, Nino, muy amable. Pues mira, ante este momento que se está viviendo actualmente, en el periodo de reflexión, como le llaman, pero que tenemos un antecedente de cómo concluyeron las campañas con un acarreo de gente tremendo por parte de todo el mundo, ¿verdad?, donde las viejas prácticas se vieron en todo su apogeo y que definitivamente no nos da margen a pensar más que lo que es una realidad, que en la expectativa que se ha generado a través de toda la prensa, de las redes y de todo, es de una elección que está ampliamente decidida. Nada más que yo vuelvo a insistir que las encuestas no son de ninguna manera la elección misma. Y entonces, en medio de estas encuestas, la mitad de los encuestados se han reservado, ¿verdad?, su decisión, o mucha gente no tiene decidido aún el voto, por eso está en este periodo de reflexión. A mí me preocupa la madurez que vaya a tener el pueblo mexicano ante la determinación que se tome el día primero, y la preocupación en un momento dado que se genera a través de estos comunicados de última hora que hace el presidente del Instituto Electoral,
donde cada vez va echando el horario más para atrás, más para atrás. Primero dijo que a las 10 de la noche, luego que a las 11 de la noche, hoy ya nos está diciendo que hasta el día 2, pero la realidad es que cómo ve la complicación del conteo y demás, que pues no se maneja en una posición donde tengamos un resultado real para el día primero en la noche, ¿no? Entonces, pues hay que manejar y hay que decirle al auditorio, porque manejan mucho el conteo rápido, y el conteo rápido exclusivamente es la tendencia, es un método estadístico que muestra representaciones de diferentes casillas y solamente nos muestra una tendencia. Yo creo que es muy importante decirle a tu auditorio, porque se habla mucho de que vamos a hablar del conteo rápido. El conteo rápido, para que nos quede claro y no tengamos en la mente una cuestión de fraudes ni de nada de esto, un conteo rápido solamente es que se escogen casillas dentro de la muestra. Van a ser 7,000. Y se hace nada más una tendencia. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que sea el PREP, ¿verdad?, que es propiamente quien recopila los resultados de las actas y se van subiendo dentro del sistema del INE. Esto es más lento, esto empieza hasta las 8 de la noche del día primero y lleva un proceso. Entonces yo creo que sí es importante hacérselo notar al auditorio, porque la realidad es que vamos a tener muchas sorpresas, ¿no? Bueno, el próximo día 1 y el próximo día 2 vamos a hacer la evaluación de las encuestas, qué tanto fueron ciertas, qué tanto fueron verdaderas, qué tanto fueron engañosas. El día de hoy Fox News presenta en los Estados Unidos la encuesta de Gallup, y la encuesta de Gallup es determinante. Hay un nuevo estadista que es el señor Trump. El señor Trump con 45% de aceptación, 46 Bill Clinton, 47 Barack Obama. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues no que no quería nadie a Trump, pues aparece con la encuesta de Gallup, que está al nivel de los estadistas estadounidenses. También el día de hoy nos acompaña el señor doctor Alfredo Ríos Camarena, abogado. Alfredo, mucho gusto y bienvenido. Buenas noches, Nino. Muchas gracias por tu invitación. Mira, aquí hay dos temas que están planteando y considero los dos importantes. Uno es el tema de la judicialización. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente que aquellos que se resulten o crean ser resultados en un derecho vulnerado tienen la oportunidad de una defensa jurídica. Y en todos los sistemas jurídicos y en todos los estados de derecho, por supuesto, existen sistemas de defensa. Entonces es una torpeza, a mi juicio, decir que no vayan a judicializar. Bueno, pues van a defender sus derechos si los creen vulnerados. Si no, ¿para qué existían, como dice Eduardo, los tribunales? Entonces, el problema es la confusión que puede haber entre la gente. Una cosa es que yo defienda mi voto porque creo que hay elementos para defenderlo, y otra cosa es que tome reforma. Son dos cosas diferentes y son dos interpretaciones diferentes. Dentro del Estado de Derecho, cualquiera tiene la oportunidad jurídica de presentar pruebas para defender un determinado derecho. Y eso es lo que harían los protagonistas directos, candidatos a los partidos políticos. Eso no se puede negar. Otra cosa sería una asonada, una rebelión, una acción antisocial que afecte a todo el mundo. Son dos cosas diferentes y habrá que diferenciarlos. El pueblo de México es un pueblo que ha madurado en los procesos electorales. Hemos tenido ya muchos procesos y realmente no ha habido problemas serios, es decir, de muertos, de tomas de poder por los militares o circunstancias de esa naturaleza. Yo confío que cualquiera que sea el resultado, existe una profunda madurez cívica de los ciudadanos mexicanos y que se respetará la voluntad mayoritaria. Ahora bien, para mí el tema central no es solamente en la postelección, el tema interno, sino aquí yo quisiera apuntar
un tema que nos debe preocupar a todos los mexicanos, que es el tema externo. Estamos viviendo en un momento muy especial en el que estamos siendo ofendidos, maltratados, pisoteados, con intentos de vulneración de nuestra soberanía por parte del presidente de Estados Unidos y de las fuerzas xenofóbicas que lo acompañan. Entonces, para bien del país y de nuestra propia soberanía, independientemente del resultado de la elección, tiene que haber un denominador común del pueblo de México para defendernos frente a las acechanzas graves que amenazan no el porvenir dentro de 100 años, sino dentro de una semana. Entonces yo pienso que uno de los temas sobre los que debemos reflexionar en el momento postelectoral es en sí defender nuestro derecho, sí defender nuestra convicción o nuestro partido, pero también darnos cuenta que cuando nos dividimos, y ya lo vimos en el pasado, los polcos, por ejemplo, en la guerra del 47, el mismo clero, que dividieron las cosas e hicieron que perdiéramos más de la mitad del territorio. Pues ya Estados Unidos ya fue a Guatemala, estuvo en Guatemala ayer, ya están ellos hablando con los guatemaltecos de la forma de parar estas caravanas. Entonces, obviamente parece que a nosotros nos ha faltado la forma de trabajar en Washington. Yo veo a Luis Videgaray cabildeando, pero no ha llegado a ninguna conclusión. Fue inmediatamente a Washington para hablar sobre los migrantes y sobre todo lo que ha venido pasando con los niños, pero tuvo una equivocación garrafal, no eran 21 niños, eran 31 niños mexicanos. ¿Quién le dio mal la información? Bueno, más allá de la estadística. No, es que eran 3,000 niños o 4,000 o 5,000. Él dijo, bueno, yo vengo a hablar de los 21 niños mexicanos y alguien le pasa una tarjeta y le dice, son 31, güey. Es que de veras pareciera como que todo lo estamos haciendo con Jared Kushner a ver cómo sale, pero Jared Kushner está metido con lo de la India, él está trabajando en otra tesitura. Y con el problema del Russian Gate, no nos olvidemos. Sí, ya que no se tiene acaba de derecho al ampliar. top secret, ya top secret no. No, ya se lo devolvieron. Ya eso se lo No, ya se lo devolvieron. Pero de a mentiritas, porque Max Pence no trata ni acuerda con él. No, pero ya Max Pence no acuerda con él. Jurídicamente ya le devolvieron, pero eso no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia, porque entonces ¿con quién vamos a negociar? Eso es allá voy. Lo que sí tiene importancia es que no podemos conducir la política exterior en base de la amistad de dos personajes, por importantes que sean. Pues es en lo que nos hemos basado durante tenemos todo que este pensar de tiempo. otra manera. Eso lo Mira, hubiéramos hecho desde un principio. nosotros tenemos... ¿Por qué lo trajimos si no era ni siquiera candidato? Claro. Ganador. Mira, el problema no es haberlo traído, sino no haber traído a los dos. Y no haber... ¿Cómo fueron las cosas? Vamos a acordar 5 segundos. Ya me la sé. Trump se impuso, porque originalmente México pretendía invitar a los dos precandidatos. Le hablaron a Trump y Trump dijo, sí, pero el martes. Y se impuso, les tomó el pelo a los mexicanos y Hillary ya no aceptó venir después. O sea, México no podía haber invitado a Trump hasta que hubiera tenido el consenso de los dos precandidatos, Hillary. Si hubiera pasado eso, no pasaba nada. Van las invitaciones. Sí. Cuando llega la invitación a Trump, va con una notita que le dice, ahora que estés en Phoenix, puedes estar con nosotros en México. Y dice, pues aprovecho, voy a Phoenix y me voy con ustedes. No le abrimos la puerta a nosotros, no cerramos la puerta de Hillary Clinton. Por supuesto, es lo que estoy diciendo, con otras palabras es lo que estoy diciendo. Pero seguimos en el brete. El tema no se agotó con la visita ni con el triunfo de Trump. Tenemos encima no Ya solo... habían corrido a Videgaray porque Barack Obama dijo para afuera. A ver, tenemos encima el Telecán, que no está claro ya si va a haber o no va a haber. Las políticas de la Organización Mundial de Comercio, el problema migratorio, el problema de la inteligencia política. Los niños parte del problema migratorio. Todo eso... No, eso no es parte. Eso involucra, es otra cosa muy delicada. Involucra toda una serie de aspectos que son fundamentales para México. No podemos dejar de ver esa trinchera y estar aquí enfrentándonos en un problema cívico. No digo que no defendamos nuestro derecho, pero que tengamos claridad de que estamos en un momento grave
para el destino nacional. Nuestros candidatos fueron a aprovecharse del asunto de los migrantes, nuestros candidatos a los Estados Unidos, y los utilizaron para las fotografías y los videos que estuvieron mandando a México de cómo se estaba tratando y cómo estaban apoyando a través de los consulados a los mexicanos. Pero estos niños no saben qué es, por qué los estamos criminalizando y por qué ellos quieren ver a su papá o a su mamá. Ahora el problema es ¿cómo van a encontrar a los papás y a las mamás si no saben dónde, ni cómo están, ni a dónde van a encontrarlos? Por eso ayer se levantaron miles de mujeres. Tienen en los razón. Estados Yo sí Unidos, estoy enojado. Blancas, ¿eh? Sí. Si ustedes ven entre la actriz, sí, pero ustedes ven los brazos levantados en la pantalla, Sí. son brazos blancos. Sí. Son gentes ahí, y eso significa mucho allá adentro. Gustavo Uruchurtu, mucho gusto, bienvenido, Gustavo. Nino, gracias por estar Ahorita voy contigo. en el auditorio y aquí con mis compañeros. Yo creo que es muy importante, voy a retomar lo que se está hablando ahorita de los niños, porque a mí me gustaría hacer varias anotaciones al respecto. Es un problema muy delicado, Es terrible. independientemente, así sean 21 o fuera uno solo, ¿sí? Y sobre todo si se trata de un nacional. Yo creo que esa es una cuestión que ha faltado de parte de la diplomacia mexicana y de parte de las Secretarías de Relaciones ¿Te puedo Exteriores. interrumpir? Sí. Él debió haber dicho 3,000. Porque eran todos los niños, eran no todos, los además, nuestros, y nada además más. eran Que los guatemaltecos se frieguen, que los salvadoreños se frieguen, no. Nosotros vamos a intervenir. Y son niños. Y yo creo que lo grave es todos los resultados que ha tenido. Es muy importante la marcha que se hace en referencia que hubo allá en Estados Unidos, pero parecería que hay una mayor defensa en Estados Unidos cuando debe haber una mayor defensa por parte de nosotros. Por ejemplo, ahorita que estamos con el fútbol, no es posible que los jóvenes vayan a manifestarse en la Embajada de Corea, decirle gracias de que pasamos, y no podamos irnos a manifestar a la Embajada de Estados Unidos a tratar de defender los derechos de esos niños, ¿sí? Entonces, esta parte de la unión que falta de los mexicanos, etcétera, es algo que debe de fortalecerse. La parte de la elección, yo creo que este momento de reflexión es muy importante para que pensemos hacia adelante y cómo se pueden atender esos problemas, porque ya se mencionaron, los grandes problemas es de la migración, el problema de los niños, el problema del TLC, que vamos a ver si sigue, pero además no nada más el problema del TLC, el problema de la guerra comercial. Espérense, en septiembre vienen las medidas en contra de los automóviles, ¿sí? Y ahí sí va a ser un problema ahí. Y además las repercusiones que va a tener no nada más con México, sino a nivel mundial, porque eso va a implicar también represalias por parte de la Unión Europea, represalias por parte de China, Japón, etcétera. Entonces, vamos a tener Y nosotros un nuevo presidente. Y tenemos un nuevo presidente Que y sería además, todavía más difícil. pero además la industria automotriz es nuestra industria estrella de este país, ¿sí? Y eso se va a ver afectada. Están pidiendo que Ildefonso continúe, con quien sea. Pues es que debería de... Porque lleva todo el Debe- know-how de lo que es el cabildeo. Debe de continuar. Yo siento que Ildefonso ha hecho un trabajo muy bueno, muy bueno. Se la ha rifado. Yo no sé si sea cierto o no sea cierto, pero por ahí decían que se le ofrecieron la senaduría y él dijo, yo no me puedo ir, yo me tengo que quedar a terminar la negociación del TLC. Sí, mientras que todos los demás han estado chapulines, dejando a los damnificados del sismo abandonados, donde todavía no se resuelve qué va a pasar con ellos, con tal de buscar una posición política, ¿sí? Entonces no hay lo que hemos platicado en sesiones anteriores, no hay una convicción de atender realmente a la sociedad y al público, sino únicamente es andar buscando, ahora sí, la ubre presupuestal y andarse acomodando en los puestos. Se me hace muy grave toda la de mentiras que ha habido en las redes sociales, que lo vamos a ver ahora en la elección. O sea, es impresionante la cantidad de mentiras en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que la elección va a poner las cosas en el lugar donde deben de estar. Y por último, lo que se me hace muy grave es que nos amenacen con que se va a soltar el diablo, porque las encuestas ya decidieron la elección. Como lo he estado diciendo, nada se acaba hasta que se acaba, y eso lo vamos a saber hasta que se den los resultados finales de elección, de cómo está, porque esa ficción que tienen el partido de ya saben quién, de que todo el pueblo de México va a votar por ellos, pues es una ficción, porque primero vamos a ver que no va a votar toda la población, entonces eso va a disminuir mucho los que van a, la población que vota. Y luego sobre eso se va a dividir la elección entre los diferentes partidos, entonces va a salir un ganador, pero no va a representar a toda la sociedad de México, sino únicamente a una parte que seguramente va a ser menor del 50% de los votantes de este país. Entonces no va a ser representativo de lo que quieren todos los mexicanos. Es la misma cantaleta de siempre, nunca tendremos 50 más 1 porque no tenemos la famosa Porque segunda no lo vuelta. tenemos. Entonces, nada más para terminar, yo creo que al final de la elección va a ser muy importante hacer una labor
de cicatrización de la sociedad. Porque al final de cuentas se nos vienen problemas muy fuertes y problemas externos, problemas internos que tenemos que atender y es necesario que la sociedad estemos unidas independientemente del color del partido, del candidato por el cual hayamos votado para hacer frente a lo que se nos viene más adelante. Muy bien. Carlos Díaz de León, PRI. Carlos Díaz de León, mucho gusto. Bien, Nino, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Yo empezaría diciendo lo siguiente. Viene este periodo de reflexión y la reflexión para mí, ¿qué significa? En primer lugar, hacer un comparativo entre lo que se hizo y los resultados de ese hecho. Entonces yo siento que es muy importante que los mexicanos entendamos que no todo es negativo, ni todo es positivo, ni todo es una desgracia, ni todo es una fiesta. ¿Y a qué nos convoca esta reflexión? En primer lugar, a ponderar, a valorar mucho el poder del voto, pero este voto que tiene que ser razonado, consciente, decidido para saber hacia dónde tenemos que caminar como país. Considero muy importante, entonces, en ese sentido, que este periodo de donde ya viene la calma, ya no hay este bombardeo de esta espotización que te llegaba por todos lados y a todo momento, va a llegar la oportunidad en que la gente reflexione, le caiga el 20 y en ese sentido, al razonar su voto, va a tomar una decisión fundamentalmente para cada uno de los ciudadanos en el sentido de que su voto sea útil para él, para su familia y para su país. Entonces, no tengo la menor duda que ese voto razonado entre la gente, por ejemplo, los millennials, que es un voto más sentimental, más pasional, más emocional. Yo he dicho también que los jóvenes de estos tiempos son jóvenes más informados, más enterados, más exigentes y que también le piensan en las cosas, tienen cerebro como lo tenemos los maduros o los viejos. Entonces ese cerebro los hará funcionar. Tienen chip que nosotros no tenemos. Entonces los hará funcionar en el sentido de tomar una decisión que sea una decisión correcta para decir, bueno, este gobierno que viene en el futuro, ¿en qué me servirá a mí? ¿Será un gobierno eficiente? ¿Será un gobierno del poder por el poder mismo? En donde prácticamente, bueno, lo que estabas comentando tú ahorita, Nino, de que Ildefonso Guajardo pudiera continuar al frente de la... Ha estado viviendo en Washington todo este tiempo, ha estado cabildeando. Eso te está diciendo, sudando Nino, la camiseta. Eso te está diciendo, Nino, que en política la experiencia y el conocimiento y el compromiso de funcionarios públicos es muy importante. Tú no puedes configurar un gabinete de superficialidad en este momento, poco integrado, gente no formada, no experimentada para enfrentar esta situación tan turbulenta en el mundo y en México. Es el momento en que yo también lo he dicho varias veces por aquí, que necesitamos precisamente un gobierno de gente experimentada, de gente comprometida, de gente visionaria, y en ese sentido la reflexión nos llevará precisamente a que la gente en estos días va a valorar. ¿Y en qué sentido valoraría? El país no ha tenido puras desgracias, hay que ser claros en ese sentido. El país también ha tenido logros importantes y ahí se hará un balance en donde debemos de decir qué debemos de conservar, qué debemos eliminar, qué debemos incorporar para ese México que necesariamente necesitamos desarrollado para darle oportunidades a nuevas generaciones. Muy bien, está con nosotros una millennial. ¿Tu nombre? Alexia, ¿Qué edad tienes? 23 años. ¿Es la primera vez que vas a votar para la presidencia de la República? Así es. ¿Y ya decidiste por quién vas a votar? Obviamente ya. Sí. Sí. Sí, voy a votar por un candidato de propuestas, un candidato joven y un candidato que nos dio la cara a nosotros como jóvenes, un candidato que la verdad es que ya sabes quién postuló, hasta gente que en los mismos debates amedrentaba, ¿no? Y como bien decía, ¿no? O sea, que se va a soltar el diablo. De verdad, qué argumento tan más estúpido, ¿no? Yo creo que es un tiempo en el que los jóvenes se tienen muchas creencias de que los jóvenes no van a salir a votar. Muchos de mi generación estamos preocupados por nuestro país porque somos el presente del país. Entonces, si es como muchos lo vienen diciendo, ya la
México se va a convertir en un país de viejos, de adultos mayores, entonces nos viene un problema gravísimo. Entonces, sí estamos preocupados por nuestro país, sí estamos pensando cuál es el candidato con el que sus ideas, sus propuestas se trabaja, es la gente con la que se va a rodear. No puede ser posible que se agarre al puro cascajo y pues ya diga que va a cambiar la corrupción, ¿no? Cuando trae, ahora sí que en su lastre muchas situaciones que, digo, hasta artistas, ¿no? Que no es lo mismo ser político a ser artista, según yo. Entonces, y también creo yo que es muy importante tener en nuestros cuadros políticos gente que sea emocionalmente sana. ¿A qué me refiero? Que no sea gente que le tiemble la mano para decidir, que no sea gente que cuando se asumen los problemas se vaya a Miami, se vaya a Colombia a ver si mi secretario lo hace. Entonces yo creo que, como bien decía, necesitamos cuadros nuevos, necesitamos cuadros jóvenes para poder enfrentar, porque ya el país sí hay muchas cosas rescatables, pero hay cosas que ya son insostenibles, como la falta de respeto hacia los niños. Yo creo que si algo es poco, no sé, es inhumano tocar es un niño. Un niño que le estamos destrozando la vida, un niño que le estamos quitando sus papás, sus sueños. Imagínense ese niño cómo va a crecer, y si ahorita estamos altísimos de violencia. ¿Tú eres psicóloga? Sí. Ese niño, ¿qué es lo que va a querer? Matar. Entonces, ¿qué futuro estamos generando? Muy bien. ¿Por quién vas a votar? Porque nunca me dijiste. Anaya. Anaya, ¿qué te parece? Bueno, me parece una expresión muy válida. Respeto mucho, sin embargo, pues difiero también. En todos los partidos se han recogido personalidades deleznables, inclusive en el Frente PAN-PRD, que no tiene ni pies ni cabeza, se ha recogido personas de muy dudosos antecedentes, gente que es abiertamente corrupta y deshonesta y que también han incurrido en prácticas de acarreo y en prácticas de coacción del voto. Pero todos han acarreado. Pero yo quisiera retomar este tema porque sí es importante insistir en el tema de los niños de la frontera. Sí es muy lamentable ver cómo le fallaron las matemáticas al hoy canciller y exsecretario de Hacienda, cómo hace una aritmética selectiva cuando efectivamente se tuvo que haber referido a los 3,000 niños migrantes, no únicamente a los mexicanos, porque hay un hecho que es verdaderamente, es un hecho muy delicado, la separación de los niños de sus padres. Enjaularlos, carajo. Enjaularlos en unos campos de concentración sin una garantía de audiencia ante alguna autoridad, precisamente para darles oportunidad de defensa. Actualiza. Ya firmó una orden ejecutiva que cambia todo eso. Sí, pero el daño está hecho. El problema es que ahora no saben cómo encontrar a los papás de los niños. Por más que haya una orden ejecutiva que haya revertido esa decisión, la conducta ya se cometió. Y yo quiero hacer una especial mención a esto porque en el Estatuto de Roma, que además de la que México y Estados Unidos, sobre todo México, es parte, que regula la competencia de la Corte Internacional, de la Corte Criminal Internacional, y donde está previsto que uno de los delitos que es competencia de la Corte son los crímenes de lesa humanidad. Y en el artículo 7º del Estatuto de Roma, si me permites, se define a ese delito de lesa humanidad como actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Entonces, el sufrimiento que se le causó a esos niños es irreversible, es un daño inhumano, y sobre todo ahora que hemos visto la aceptación por parte del Homeland Security Department, que dice que de esos 3,000 niños hay muchos que no se logran ya ubicar a los padres. Hay niños que incluso ya fueron dados en adopción, hay niños que ya fueron dados a instituciones, a orfanatorios, y hay otros niños que fueron dados a un hogar temporal, que en Estados Unidos se llaman los foster homes,
que incluso el Estado le paga a esos padres postizos para tener a los niños. Entonces, el daño es irreversible. Es muy lamentable que no se haya levantado la Cancillería mexicana con valentía y que no haya ordenado al consejero jurídico de Relaciones Exteriores promover una denuncia contra el presidente Trump ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa A humanidad. ver, el acuerdo que se firma en Nueva York hace 15 años, el acuerdo de los niños, es el artículo 9. Los niños no pueden ser separados de sus padres, así. Claro. Y lo firmamos nosotros es un junto con derecho- los gringos y los europeos. Es un derecho inalienable. Inalienable. Por supuesto. Jorge Raful. Como diría el célebre contemporáneo ya fallecido, pero qué necesidad, ¿no? De veras meterse en un tema que, pues, Y además dejarlos ahí pues, siguen. caray, cualquier persona con mediana inteligencia no se mete en esos temas. Si no puede uno abonar, ¿verdad? Si no puede uno hacer algo por esos niños, pues cuando menos no les pegues, ¿no? Y de esa manera, apartarlos de sus padres, digo, vamos, hasta entre los animales, no puedes apartar a la cría de la mamá, ¿no? Porque pues se muere simplemente, ¿no? Se muere la criaturita. No, la verdad, deja mucho que desear. Una más, y sin embargo, como tú dijiste, es increíble el puntaje que tiene el presidente Trump hoy en día, la verdad, llama la atención. Oye, es Gallup, cuidado, porque cada vez que hablamos de las nuestras, todas son patitos. No, Gallup empieza en 1950 manejando artículos de primera necesidad y siempre ha sido muy atinado. Sí, es una empresa. No, es una institución. conocida, una institución querida, reconocida. La reconocieron los gringos ahora con lo de Trump. El día de hoy en la mañana lo reconocieron. Pero bueno, llama la atención ese dato, ¿no? Llama la atención. Empatado con los otros. En fin, ese es un tema. Lo otro, yo quería retomar esto que comentaba María, efectivamente, de las encuestas. Yo coincido. Es una tendencia, esto de las encuestas. Y a lo mejor el lunes ni son buenas. Sí, ¿no? por Que eso todas es son una mera fallitas. tendencia. Yo gana creo por más que son López muchos, Obrador, digo. sí, ¿Verdad? muchos factores van a intervenir en la elección del día domingo. Yo sí confío, la verdad, que en el buen criterio, ¿no?, de los mexicanos, que asuman esto con responsabilidad, con seriedad. Yo sí creo en la gente, creo en la buena voluntad y en la buena fe de la gran mayoría de nuestros, los habitantes de nuestro país, pero también otro factor va a ser la estructura, ¿sí? Mucho la estructura que hay detrás de cada partido, ¿no? Yo creo que también eso va a definir muchas cosas. Pero en el PRI, ¿cuál estructura? Si todos son ciudadanos ya. Ya los otros ya se fueron. Ciudadanos y no ciudadanos, hay una estructura. Hay una estructura, mi querido Nino. Una estructura priista. María. Bueno, mira, yo quiero, para cerrar nada más la cuestión de lo que están hablando de Trump, la verdad es que nosotros lo vemos desde el punto de vista mexicanos y lo vemos, y a lo mejor sí, nuestro canciller tuvo alguna o mucha situación de no darle el punto y la importancia que debía tener, sin nada más que Trump no gobierna para nosotros, gobierna para los estadounidenses, y prueba de que a los estadounidenses les está gustando como está gobernando Trump, pues es lo que tú acabas de manifestar con esta encuesta. Cada país, ¿verdad?, se maneja diferente y cada país tiene su forma y su modo, y por lo visto a los estadounidenses sí les está gustando la forma en que está gobernando Trump. Del mismo modo puede pasar aquí puede pasar que alguien que llegue, ¿verdad?, y a lo mejor en el exterior o a lo mejor en otros lados no les guste cómo vaya a gobernar, pero a lo mejor aquí a la mayoría de los mexicanos sí les va a gustar, ¿no? Entonces esto depende mucho de la idiosincrasia, de la cultura y de lo que a cada pueblo le guste, le agrade, quiera. Dicen que cada pueblo tiene el gobernante que se merece, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí es lo que vamos a tener. Tenemos un ejemplo de los colombianos. Entraron a la segunda vuelta, ganó Duarte la derecha y todos están tranquilos. Esa segunda vuelta es como muy necesaria. Por eso te estoy diciendo, yo no entiendo tanto temor y tanta cosa. Solo vamos a ir a las urnas, no vamos a hacer otra cosa. Quien sea va a gobernar.
quien sea, al que elijamos la mayoría. Entonces, verdaderamente esto del miedo y del pánico y de todo esto, yo creo que, pues yo aquí quisiera tocar a la comentocracia, que es la que se ha manejado a través de los programas de televisión, a través de los periódicos, a través de gente que no está actuando dentro de los cánones que marcaría el periodismo real y que se han manejado a base de dar resultados donde son alarmistas, donde nada más hablan de qué barbaridad, qué es lo que va a pasar el día 2, cómo vamos a amanecer si se elige diferente. La verdad, no están pensando en el país, no están pensando como mexicanos en seguir adelante, porque el día 2, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Vamos a seguir siendo cada uno, estando donde estamos, realizando nuestras actividades que estamos, nada más con un nombramiento de un señor que va a ser diferente y va a ser el nuevo presidente de la República a partir del 1 de diciembre. Pero aquí la comentocracia que se ha dado y que han tenido y que ha surgido, estamos ante una disyuntiva de qué es lo que va a pasar. Estos comentócratas que han estado a lo largo de toda esta campaña incidiendo en toda la población, verdaderamente tuvieron razón e incidieron en la población, lo vamos a ver en los resultados. Pero si no es así, quiere decir que es el fin de esa comentocracia que ha tenido y que ha sido a través de los programas de televisión, a partir de los periódicos y a partir de todas estas influencias, diremos que no llegaron ya a la población toda esta serie de lavados de cerebro que estábamos acostumbrados los mexicanos a dar. O sea que los alineados van a perder su chayo. Eso es lo que quiso decir. ¿Cómo la ve usted, doctor? ¿Cómo la ve, doctor? Me confieso comentócrata. Pero usted Yo he estado en la comentocracia permanente, porque conozco al individuo, porque conozco sus reacciones, porque conozco sus antecedentes, pero no solo eso, conozco sus anuncios que ya está haciendo. Ya dijo, no solo que las 13 reformas estructurales van para atrás, que va para atrás la reforma educativa, haciéndole caso y protegiendo a un grupo tan depredante como es la CENTE. Un grupo de maestros que no dan clase, solo agitan, solo asaltan, solo entorpecen las carreteras. Y darles desde ahorita la razón es ya señal un modo de gobierno. No es vil comentocracia. Es conocer ya los actos de quien ya dice eso, de que ya habla del aeropuerto, la estupidez dice a Santa Lucía para que choquen aviones por allá arriba. Es la barbaridad de estar anunciando ya medidas. Yo aprecio mucho, aprecio personalmente a Olga Sánchez Cordero, pero a mí me parece que es un error brutal llevarla a un lugar que nunca ha pisado, que nunca ha conocido, que ella pasó de ser notaria a ministra de la Corte, donde no fue lo brillante que podía haber sido, pero sacó el asunto adelante porque era abogada, hija de notario, hermana de notario, gente versada en el derecho. Pero los anuncios ya hechos, ya a la fecha que conocemos, sabemos que no es la comentocracia, que es la aseveración cierta de un individuo desequilibrado y que vamos a estar padeciendo todo el país de sus ocurrencias, porque yo no le veo en sus discursos ninguna estructura lógica, ningún conocimiento profundo, los veo disparatados, lo veo que la mayoría de las ideas planteadas son ocurrencias, no es nada estructurado,
no es nada profundo, no es nada producto del estudio o de la sapiencia de alguna manera. ¿Es lo que la gente quiere escuchar? Lo que la gente quiere escuchar, ¿qué gente quiere escuchar? ¿Qué gente quiere escuchar? Yo no. Ni muchos como yo, no. Lo quiere escuchar el vaguito que está esperando que le regale 3,400 pesos mensuales, mientras él ni trabaja ni estudia. El nini. El nini O el nino. espera 3,400. El Nino. El nino. Los adultos mayores que se les dice que se les va a duplicar. Cuando le preguntan con qué lo va a hacer, con qué va a combatir a la corrupción, con qué dinero, con lo que se va a ahorrar en la corrupción. Y nunca tiene otra salida. Siempre dice lo mismo. Y eso va a ser un modo de gobernar. Está mostrando lo que va a ser un modo de gobernar. Por eso, en ese sentido, me declaro comentócrata. Bueno, ya tenemos uno aquí. ¿Tú también eres comentócrata, Alfredo? ¿O tú eres persona normal como nosotros? Yo más ¡Alfredo! Sí, fíjate, yo creo que María tiene cierta razón. Porque hay de- Acierta, no mucha. Te voy a decir por qué es cierta. Porque hay de comentócratas a comentócratas. Depende a quién sirvas, qué medio utilices y qué intenciones tengas. Cuando el comentarista expresa las ideas que profesa con lealtad, independientemente de que estemos de acuerdo con ellas o no, debe ser respetable. No solo está utilizando la libertad constitucional de expresión, sino el propósito de su propia vida, porque como tú, muchos dedican su vida a dar su opinión y orientar, solo que a veces desorientan. Y sobre todo cuando pertenecen a instituciones privadas o públicas que de alguna manera los patrocinan. Ese es el comentócrata peligroso. No el comentarista sano, sino el comentócrata que tiene la intención de transformar el pensamiento en función de un interés que no es su pensamiento, ni su filosofía, ni su ideología, sino los intereses materiales a los que está sirviendo. Pero decía María, y decía bien algo que me llama la atención y que tenemos que analizar dos veces. Esta encuesta de Gallup, que yo no conocía, no la había escuchado, pero que le da... Es reciente, ¿eh? Acaba de salir. Le da esa gran mayoría al presidente Trump, se corresponde también... Lo equipara con los otros. Con la ignorancia profunda de un pueblo que está conducido por emociones. Recordemos los discursos maravillosos de Mussolini o las arengas de Hitler. Cuando un pueblo se ve dominado por sus emociones y hay un Mesías que conduce esas emociones, puede perderse y puede perder el camino de la historia. Y eso es el fascismo, un Mesías que rompe las formas estructurales de la democracia y del derecho y que empuja a un pueblo hacia un camino contra la libertad. En esos mismos términos es como se ha manejado Trump. Pero ¿cuántos de esos WASP, cuántos de esos rednecks ignorantes, antilatinos, antinegros, racistas, xenófobos, pero sobre todo profundamente ignorantes, se dejan guiar por la palabra de un ultramillonario que lo único que ha hecho es sabido explotar sus habilidades para enriquecerse en lo personal? Cosa que no debe ser de un político. Yo creo que la política debe estar diferenciada de los negocios. Hoy se acepta, hoy los del PRI, los del PAN, y todos. Son empresarios. Yo soy empresario, tengo 50 taxis, o soy dueño de 10 restaurantes, o tengo 15
fábricas, de lo que sea. Esto no es la política. La política debe ser un trabajo, una vocación apartada de la empresa. Puedes apoyar a los empresarios o atacar, pero si tú eres un empresario, no tienes por qué estar en la política. A muchos no les va a gustar lo que digo, pero yo pienso zapatero a tu zapato. Pero el político es el que genera todas las condiciones para que el empresario pueda buscar las oportunidades para el empleo. A ver, ¿de dónde surge la corrupción? ¿De los políticos corruptos o de los empresarios corruptos? ¿Quién gana más? ¿Quién multiplica más sus ingresos? ¿En dónde está concentrada la gran riqueza del país en unos cuantos? ¿En los políticos o en los empresarios? Una respuesta fácil sería los dos, sí, pero los que dirigen, los que corrompen, son los que acumulan dinero. Los no son empresarios van cambiando de corrupto cada sexenio. Claro. Cada sexenio llega uno. Tendrán su corrupto favorito. De hambre. Su corrupto favorito. Su corrupto favorito. Bueno, yo voy también a la comentocracia. Disentir con María. Yo creo que la encuesta de Gallup es muy pronta. Ojalá que el año que entra siga igual. Pero ojalá no. Por eso, nomás en función de esto, pero no lo creo. ¿Por qué? Porque ahorita muchas de las medidas que ha hecho el presidente Trump, sí son muchas medidas enfocadas al proteccionismo dentro de Estados Unidos, pero todavía no tienen las repercusiones. America First. Pero todavía no tienen las repercusiones empiezan ya ahorita. Ahí está la Harley Davidson que dijo que se tiene que ir a Europa porque si no, no puede competir y ya la amenazó Donald Trump de que si se va a Europa le va a aplicar impuestos a las motocicletas en Estados Unidos. Ayer los productores de queso en Estados Unidos ya pidieron que elimine las medidas en contra de México porque les esté yendo terriblemente mal. Falta que imponga China las medidas que anunció que va a imponerle Estados Unidos. Falta que entren en vigor las medidas de Estados Unidos de la Unión Europea contra Estados Unidos. Falta que entren en vigor las medidas de Canadá contra Estados Unidos. Y entonces sí va a venir la afectación real a los trabajadores de Estados Unidos, a las empresas que ya no van a poder exportar a todos esos países. Es importante porque ayer el presidente Trump, el día de hoy apareció la noticia de que el presidente Trump se quiere salir también de la OMC, que la OMC no funciona para los intereses de Estados Unidos. El principal impulsor de la OMC y del GATT ha sido Estados Unidos. Son ellos. Inclusive los funcionarios, la mayor cantidad de funcionarios que hay en la OMC son norteamericanos porque Estados Unidos ha buscado que los funcionarios que tomen decisiones dentro de la Organización Mundial de Comercio tengan la visión que tiene Estados Unidos. Entonces, sí, no, ya lo sé que tiene la visión hacia adentro, pero no está viendo las repercusiones que tienen. Sí, espérate que empiezan a permear todas estas medidas de todo el mundo y entonces a ver si el mercado de Estados Unidos va a poder absorber todo lo que están produciendo los Estados Unidos internamente. Mira, Canadá está haciendo un cacerolismo muy inteligente que nosotros nunca lo hemos hecho, ni parecido, ni nada tenga que ver con lo que están haciendo ellos. Por lo regular, si tú ves los anaqueles de los venezolanos están vacíos por todo lo que está sucediendo y por todo lo que está pasando y por todo lo que están atravesando. Pero los canadienses en sus supermercados, bueno, pues mira los frentes o la cantidad de frentes que tienen los productos estadounidenses, cada vez los van reduciendo los propios dueños de estos centros comerciales y los propios canadienses que están prefiriendo su propio producto, el producto canadiense, sobre el producto estadounidense por lo que está sucediendo en la guerra esta contra Trump. Entonces, como que pues todo se le echó encima, ¿no? Algo tiene que sacar adelante. Van a venir entonces, lo que pasa es que apenas está la ola de las repercusiones, todavía no vienen los efectos. Entonces, eso es una cuestión importante. La otra que se me hace terrible es que esté saliendo Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos. Entonces salió de todo. Se está saliendo de todo. El TPP era de ellos. Se baila. El TPP era para ellos, no era para nosotros. Claro. A nosotros no nos servía ni nos funcionaba porque nos iban a meter todos los productos chinos por Vietnam. Y entonces cuando Ildefonso Guajardo lo firmó, todos nos preguntábamos, pero si esto es en contra de nosotros, el pastel se llama Estados Unidos. El TPP era fijar la política comercial de Estados Unidos. 12 países. En Asia, con los países asiáticos. Principalmente. Sí. Y luego, nada más para concluir, a mí sí se me hace, si tuviéramos un país con instituciones fuertes, no nos importaría que cambie una persona u otra.
Desgraciadamente no tenemos todavía unas instituciones sólidas. Y a lo mejor yo no me preocuparía de la persona. O sea, no hemos madurado, no hemos No, aprendido. yo creo que no hemos aprendido. Y yo creo que lo grave de esta elección es precisamente ese encuentro que ha vivido entre diferentes clases de la sociedad, ¿sí? Yo creo que esa es la parte grave de lo que ha resultado, no tanto la persona que esté, sino el encono que hay entre unos grupos y otros. Sí. Mira, Nino, tengo la plena certeza que en el cortísimo tiempo, con el corto plazo, le va a tronar a Trump todo este tipo de medidas. Eso dijeron cuando tomó posiciones. No, el 20 de enero todo el mundo dijo Pero que no duraba pero un mes, que no duraba 100 días. Está tomando decisiones fundamentalmente en un Mira lo tema que le muy pasó. importante, es el tema económico, Nino. El tema económico te pega rápidamente en la estabilidad familiar y en la estabilidad social. Tiene 1 año y medio que le ha pegado a todos. Estamos a punto de que truene este asunto. ¿Por qué pasa lo siguiente? En primer lugar, tú como político, como estadista, que no tiene ni lo uno ni lo otro, es un analfabeta en este tipo de oficio, Trump, tú no puedes ir a luchas al mismo tiempo, a guerras en el mismo tiempo. Tú tienes que ir tratando de ir sorteando qué es primero, qué después, qué sigue. Entonces el tipo está confrontado con todo el mundo y obviamente que Estados Unidos, por ser la potencia productiva mundial, aunque en este momento ya China le compete de manera muy fuerte, las economías son complementarias, Nino. Hay economías en las que tú produces de manera rentable lo que consumes, pero ya las autosuficiencias económicas ya no existen. Son Eso ya no existe. soberanías que se tienen que complementar, soberanías que tienen que hacer esfuerzos complementarios para tratar de producir y consumir lo que de manera racional te dice que hay que hacer, ¿no? Retomando el tema aquí con María de la Parra, definitivamente que aquí María, que siempre le he sentido una mujer siempre muy punzante, hoy demostró mucha ingenuidad en lo que está diciendo. En primer lugar, no es lo mismo que llegue José Antonio Meade a la presidencia que llegue Andrés Manuel. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ahí te va. La gran diferencia es que tú estás hablando de un José Antonio Meade, un hombre preparado, capacitado, que es un tipo que sabe hacer economía pública, sabe hacer economía social. Estoy hablando, ¿no? ¿Me permiten, Genaro? Genaro, ¿me permiten? Déjenme terminar. Sí. Pues Acuérdate si no me desconcentro, ¿no? Estamos en reflexión. Me desconcentran, ¿no? Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Nosotros tenemos, yo no tengo la menor duda que la mayoría de la gente que nos ve en este momento o nos escucha, poner el país en manos de una persona como José Antonio Meade, yo creo que nos vamos tranquilitos a dormir y al siguiente día volvemos a amanecer muy tranquilos porque sabemos que estamos poniendo los alfileres de una economía macro en donde se tienen que manejar segundo tras segundo, Nino, de manera muy puntual. Tú no puedes desconcentrarte un solo segundo en manejar los alfileres de los indicadores macroeconómicos, la tasa de interés, la paridad peso-dólar. Oye, todo les ha fallado. Perdóname, todo No, les ha fallado. señor, Estamos a 20 por 1 en absoluto, la paridad no ha peso-dólar. fallado. Estamos en la No gasolina ha- en 20 pesos por litro. Bueno, y ahorita lo van a venir a solucionar pero y ahorita no lo ha van a venir a fallado, arreglar. No puedes pedir el voto. Espérame. No puedes pedir el voto. Espérame lo siguiente. No nos ha fallado, tan es así que ahorita las grandes calificadoras le están diciendo que no va a haber problema con la elección. ¿Por qué? Porque Peña está dejando los indicadores macroeconómicos de manera estable. Que el ¿no? que gane Sí, no estable. les preocupa. JP Pero no Morgan les preocupa, dijo, JP Morgan no dijo les otra preocupa, cosa. Gane quien no gane. les preocupa, Nino, porque los indicadores macroeconómicos están manejados de manera estable, de manera racional, es lo importante. Si ¿Pero no, esos quién los manejó? los maneja ¿Quién los Peña, manejó? los maneja Peña y en este sentido los manejó José Antonio Meade como secretario de Hacienda y ahorita los está manejando González Anaya. Entonces, Pero González Anaya nunca había estado en Hacienda. Claro que sí. No, hombre, era empleado. Siempre Él es estuvo el en concuño Hacienda. de Salinas Es un y fue el hombre, director es de un hombre Petróleos formado Mexicanos. en la ruta hacendaria. Algo muy importante aquí, Nino. Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros no podemos dejar como país la tripulación en un momento tan complicado a nivel mundial, tan difícil también a nivel interno,
que si nosotros mandamos un gabinete poco experimentado, poco formado, poco entrenado y con un presidente que no entiende todo este tipo de cosas, maestro, al siguiente día amanecemos nerviosos. Y entonces es muy importante tener esa tranquilidad con un presidente que tiene la visión para cambiar muchas cosas, rescatar muchas cosas que son rescatables, conservarlas y vámonos para adelante. Ese es el asunto. ¿Peña llegó con un gabinete experimentado o con puros novatones? ¿Tú qué sabes tanto? ¿Allá vivimos en Suiza? Pues es lo que acabo de escuchar, ¿no? Que nos dejan un país como Suiza. A ver, por favor. La única Suiza de No América podemos se llama ser Costa Rica. insensibles. A mí no me hablen de indicadores macroeconómicos. Párate en la estación del metro Pino Suárez y dime si la gente está bien, dime si la gente le alcanza, dime si los negocios que cierran diariamente por la absurda política fiscal implementada por este gobierno, Espantosa. rapaz, espantosa, que a nadie nos deja tener finanzas en orden en ningún campo de la economía, a los profesionistas independientes, a los pequeños empresarios, a los negocios, a todos les ha afectado la política fiscal, la peor política tributaria. ¿Por qué? Porque quieren eficiencia impositiva, es el discurso de tu candidato, eficiencia impositiva. ¿Eficiencia impositiva para qué? ¿Para que te siga robando el dinero de los mexicanos? No, por favor. Eso es precisamente lo que la gente está harta de, que nos sigan cobrando impuestos como los cobran, para que no florezca la economía, para no permitir que un profesionista, una tiendita, una miscelánea, un microempresario puedan tener lo mínimo indispensable para que pueda tener viabilidad. Tienes que contratar un contador. Sí, al contrario, no dormiríamos tranquilos, tendríamos pesadillas y no podríamos dormir. Ahora, yo lo que quisiera referirme también como balance de este proceso electoral. Sigue. Como balance de este proceso electoral, algo que no hemos comentado y que vale la pena comentar, porque incluso los más afectados de lo que voy a comentar son precisamente los priistas. Me refiero a la violencia electoral. Se publicó un balance de las muertes que ha habido desde el día 17 de septiembre que inició el proceso electoral. No, empezó el 14 de diciembre. Y vamos 145. El 11 de diciembre. Van 145 muertos. Sí. De esos 145 muertos. De todos los partidos. Son 45 candidatos. Nunca en la historia contemporánea del país hemos tenido 45 candidatos a cargos de elección popular de todos los partidos asesinados. Y la mayor parte de los candidatos asesinados son del Partido Revolucionario Institucional. Y tenemos a un instituto electoral absolutamente indiferente a esa situación. Es verdaderamente importante. Oye, la Segov dijo que iba a dar seguridad, ¿no? No, claro. ¿La Segov dijo eso? La Secretaría de Gobernación también ha fallado, no ha habido una coordinación, pero yo creo que es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que debería revisarse inclusive el diseño institucional, porque debería haber incluso hasta una coordinación de seguridad electoral dentro del Instituto Nacional Electoral que coordinara precisamente la seguridad de los candidatos, que hiciera un diagnóstico de cómo está el comportamiento de los índices delictivos y de cuáles son los atlas de riesgo que hay en los distintos distritos en los que se subdivide el territorio nacional para efectos electorales. Es gravísima esta situación, llegamos a unas elecciones verdaderamente ensangrentadas porque a lo largo y ancho de este país se han asesinado a candidatos a cargos de elección popular, que han quedado impunes estas muertes y no tenemos un árbitro electoral que haya impulsado o que haya presionado a las autoridades encargadas de Procuración de Justicia de investigar esos asesinatos. Bueno, es innegable que el actual gobierno no ha sido del todo efectivo y eficiente, lo sabemos a todas luces. Y bueno, también hay que comentar que mucho de lo que se hizo pues podrá apreciarse de mejor forma en los próximos años, si fue para bien o para mal. Nosotros queremos pensar que fue para bien. Hay que decirlo, también hubo muchos actores exógenos, ¿sí?
muchas situaciones ajenas a cualquier partido que hubiera estado gobernando, ¿eh? Pero también hay que señalar, los partidos de izquierda han tenido mucho que ver en este desorden que traemos. Han creado demasiada división, es una sociedad demasiado fracturada, demasiado desquebrajada, como nunca en la historia, mi querido amigo. ¿Sí? Es preocupante, si bien es cierto que hace falta partidos de izquierda fuertes, que pulsen, que presionen para que el partido en el poder haga mejor las cosas. Yo creo que en este sexenio sí también se pasaron, ¿eh? O sea, esta violencia, esta agitación que traemos es producto de algunas luchas ahí demasiado encarnizadas, que han derivado en cantidad de crímenes, ahora políticos, ¿no? Un poco más para atrás, cantidad de muertos innecesarios, pero mucho ha colaborado, sin exonerar, ¿no?, al actual gobierno, mucho ha colaborado los partidos de izquierda con esa actitud tan agresiva, tan áspera, que no ayuda, no abona, la verdad, pues, deja mucho que desear esta izquierda, ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿no? La realidad, ni no hay que decirlo, y eso preocupa. Pase lo que pase el domingo, este país será otro, ¿sí? Va a estar demasiado fragmentado, ¿sí? Demasiado fraccionado, y creo que los resultados derivados de ello no van a ser los mejores, Nino. ¿Para quién? ¿Para los partidos? ¿Para los candidatos? Para o para la los sociedad, mexicanos? para los partidos, para todo en general. No quiero ser aguafiestas, pero no conviene una sociedad que está tan golpeada, no sé, es una sociedad que realmente, pues, por cualquier ángulo que se le quiera ver, está decepcionada, está molesta. ¿De su gobierno? Y también de los otros partidos. Todos hemos de alguna u otra manera colaborado, ¿sí?, de una manera irresponsable, Nino. Muy bien. Porque yo creo que primero hay que querer a México, ¿sí? María. Querer a nuestra familia para poder, ¿no?, aspirar a escenarios mejores. María. Que los mexicanos por tradición queremos y amamos a nuestra familia. Lo que nos ha fallado y lo que nos falló, y lo digamos con todas la verdad, las expectativas que había hace 6 años con Enrique Peña Nieto fueron muy altas. La realidad es que se esperaba verdaderamente que después de 12 años de panismo, la realidad es que se esperaba que los expertos en política... ¡La docena trágica! Por eso, ¿pero qué se esperaba? Se esperaba que los expertos, que era el Partido Revolucionario Institucional, llegaran a poner orden y llegaran a poner los puntos sobre las íes. Y pues no pusieron los puntos sobre las íes, pusieron los puntos en otro lado, ¿verdad? Y la realidad es que la sociedad mexicana pues ha estado verdaderamente lastimada ante estos gobernantes que formaron este nuevo PRI, ¿verdad? El nuevo PRI famoso que fue tan alabado, tan comentado por tolucos y pachucos, ¿verdad? O sea, hicieron del Partido Revolucionario Institucional, junto con toda la administración de Enrique Peña Nieto, pues una sucursal de Toluca dentro de toda esta administración. Así es como se gobernó. Y el pueblo lo fue resintiendo poco a poco. Yo no dudo, Carlos, que en la cuestión macro hayan sido muy doctos y a lo mejor estamos muy bien y por eso se ha contenido muchas cosas. Pero el pueblo, el verdadero pueblo, está sufriendo, tiene hambre, le falta educación, tienen muchas carencias, hay muchas situaciones que están generando. Y ahora, pues sí, como comentaban Uruchurtu, un buen discurso o un discurso, como dices tú, Nino, que llega, pues los viene y les llama y los hace. ¿Qué es lo que está pasando ahorita?
sí tenemos una izquierda que es muy factible, que sea la que llegue al poder, si en un momento dado las encuestas y las tendencias, como se ven, son lo que van a dar. Y entonces esa izquierda, que es la que le está llegando a ese pueblo que ha estado sobajado, que ha estado esperando el alimento, ese pueblo tiene la esperanza de que llegue esa izquierda. ¿Qué es lo que hay que recordarle a esa izquierda? Y hay que tener muy presente que a lo mejor esa gente, ese pueblo, es el que lo va a elegir, pero él no va a gobernar para ellos nada más. Entonces, lo que hay que estarle recordando a esa persona, si es que llega el domingo a ser el presidente electo, es que va a gobernar para todos. Muy bien. Y esto es muy importante manejarlo, porque en el discurso se maneja gobernaré para los pobres, gobernaré para todos los Así es. mexicanos. Doctor. A mí me parece que dentro de mi crítica personal, que he tenido permanentemente porque conozco al personaje, que he sostenido de que será una desgracia el gobierno, que desde ahorita los anuncios y los discursos son visibles, reflejan lo que va a pasar. También hay que pensar en que este gobierno, que ha resultado tan débil con todas sus reformas estructurales, empezó por planearse como una telenovela. Sí. Lo engaviotaron al sistema y de acuerdo con esto, Eso se está caminó. bueno, lo engaviotaron. Ya me voy con Y- dos nuevos términos. No, Y El que señala a don Jorge y el que señalaste. a se ti te van a terminó engaviotar, güey. por hacer las cosas verdaderamente mal. Y no me espantan los errores del vicepresidente Videgaray, del hombre que quería reelegirse en la vicepresidencia y que buscó candidato. Me preocupa que los partidos, los que fueron grandes, PAN y PRI, no hayan tenido dentro de sus filas, no hayan tenido dentro de sus hombres, dentro de sus mujeres valiosos, a quien presentar al pueblo como una verdadera oposición a López Obrador. A mí, con todo lo que ha estudiado, con todo lo que sabe, con toda la experiencia, el señor Meade me parece un chiquitín, me parece un pequeñito frente a lo que tiene que luchar, porque lo que está haciendo ahorita y lo que tenía que hacer ahorita era política, no política sendaria, no la moneda, no las relaciones internacionales. Ahorita hacer política como se debe hacer la política en una campaña y no sabe hacerlo. Ya para qué digo del canallín, ya realmente me parece los partidos políticos no supieron presentar unos candidatos del tamaño que la circunstancia lo requería. Perfecto. Gana Salinas de Gortari. Y la primera pregunta es, ¿qué hizo usted para ganar? Política. Política y más política. Claro, Nunca dijo moderna, No. dijo política. Dijo política. No, No le metió el adjetivo. No. Alfredo. Bueno, yo creo que a veces nuestros juicios son muy fuertes y tenemos que necesariamente entrar en comparativos internacionales para saber hasta dónde estamos bien o estamos mal. No tengo duda que la pobreza, la desigualdad son lacerantes,
menos la tengo de que teníamos un país inseguro, terriblemente inseguro, donde constituye un alto grado de peligrosidad aventurarnos y salir de aquí, de tu oficina, del estudio, y caminar 2 cuadras. Es cierto eso. O sea, eso no tiene duda, pero tampoco tiene duda que vivimos en un país de libertades, que vivimos en un país de respetos, que vivimos en un país de crecimiento bajo pero continuado, comparativamente muy superior al resto de América Latina, de que tenemos una macroeconomía consolidada y de que está en peligro eso que ya tenemos. Ese es el gran tema, porque el problema de la desigualdad y de la pobreza, que es donde nos duele más, no es un problema de política solamente, sino de economía. Déjenme decirles así de una manera muy general lo que piensa Tomás Piketty, que es uno de los economistas más brillantes de nuestro tiempo, al analizar el capitalismo. A ver si puedo explicarme. Mientras la renta de la empresa y del monetarismo se reproduce de una manera vertiginosa, el salario de los trabajadores, de los profesionistas, etcétera, tiene una reproducción menor. Y ya la carrera no tiene paralelo. Eso nos explica que el señor Slim o el señor Zambrano o cualquiera de los grandes ricos tenga una distancia astronómica en riqueza de la que puede tener. Es una brecha insalvable, porque el mecanismo y la dinámica del capitalismo no puede detener ese crecimiento ya automático. Lo pongo de una manera muy sencilla. Gano más teniendo mi lana en el banco que trabajando por un salario. Es decir, la reproducción del interés, del dinero, del capital y de la empresa tiene una velocidad diferente a la reproducción del dinero que se otorga como salario. Y esto produce y producirá una brecha insalvable. Mientras no entendamos eso, ¿y cómo se puede superar? En el capitalismo solo de una manera, aunque no les guste, con impuestos. Los únicos países que han podido lograr una estabilidad de igualdad social son los países nórdicos como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, pero las tasas fiscales van hasta el 85 y 90%. Y la nuestra, a pesar de esa reforma fiscal que está condenada, y ahorita 2 minutos me das, el 17%, mientras que en América Latina es el 25%, pero además aquí no le cobramos impuestos a los ricos. Aquí los grandes capitales buscan la manera de los hoyos fiscales con sus despachos para no pagar impuestos. Una vez se le salió a Calderón siendo presidente, me acuerdo bien, yo era diputado, que se enojó con la iniciativa privada y dijo que estaban eludiendo, no evadiendo. Una cosa es eludir, forma legal para no pagar impuestos, y otra cosa es evadir, forma ilegal. Y Calderón dijo, la iniciativa privada está eludiendo 400,000 millones de pesos anuales en esa época. ¿Cómo puede haber una planeación nacional y un presupuesto correcto si los grandes, los muy grandes, no están pagando impuestos? A mí me preocupa mucho esto cuando dijiste los países nórdicos que pagan hasta 80-85% de sus impuestos, pero no tienen que pagar más porque tienen todo. Claro, tienen una red social de protección. Puros rateros robándose lo que yo pago de impuestos. Tú dices que el crecimiento ha sido estable. Dentro de la América Latina, Brasil tuvo que emigrar hacia China y hacia la India porque no tenía hacia dónde moverse, el Mercosur no le daba. Nosotros tenemos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, tenemos 11.000 kilómetros de litorales y entre panistas y priistas no se lo han podido acabar este país, afortunadamente. Gracias, Nino. Yo nada más quiero regresar rápidamente con el señor Trump. Oh, Prometió nada más. ya se me había olvidado, Trump. Por eso nomás quiero hacer una anotación que no pude hacer. Él dijo muchas cosas, pero al día de hoy no hay muro y sigue el TLC en vigor, y ya va para el segundo año de su gobierno, vamos a 1 año y medio de su gobierno, ya está el TLC vigente y el muro no lo ha construido. Entonces, una cosa es lo que dijo y otra cosa es lo que ha pasado. Es que el TLC no se puede mover mientras no exista un
una carta por parte del presidente de los Estados Unidos o por parte del presidente de Canadá o por parte del presidente mexicano con 6 meses de anticipación Pero no lo ha hecho. para cambiar. Pero no lo ha hecho para cambiarlo. Él dijo que iba a denunciar el TLC en su campaña. Lo va a hacer. Y no lo va a hacer y no lo hizo. Por eso nada Se le más. vienen encima. Bueno, por eso. Entonces, mucho fue, por eso es a lo que voy. Lo único que fue puro, como dicen los gringos, puro chat. Pero bueno, yo creo que una de las cuestiones que hemos perdido es la paz social. Y me refiero a la paz social, a esto que se dice de la seguridad, de no poder salir aquí y caminar tranquilamente 2 calles, y ya no digo 2 calles, vámonos de viaje en automóvil, ya no podemos viajar en automóvil fuera de la Ciudad de México porque no sabemos. Llegaron en la carretera. No vamos a ver si vamos a llegar. Sí, yo creo que ese era un activo que tenía este país muy importante y que se fue perdiendo poco a poco hasta llegar a los límites de inseguridad que tenemos al día de hoy. El problema aquí, y siguiendo la parte de los impuestos, yo creo que es importante esta cuestión de los impuestos, pero el problema es que se lo roban. ¿Sí? Y además, lo más grave de esta administración es que las cantidades exorbitantes de lo que se han Miles de robado millones. es escandaloso. ¿Sí? Ya no hablemos de subir los impuestos, que tuviéramos ese dinero y se hubiera reactivado en la economía, en la seguridad social, etcétera. Entonces viviríamos en un México diferente al que estamos viviendo, pero se lo llevaron. Sí, y eso es lo que ya no puede suceder. Muy bien, Carlos. Mira, Nino, el asunto como comentaba aquí el doctor Luis Camarena, es muy importante el tema de la evasión y la ilusión. Pero aquí algo que también hay que tomar en cuenta es lo siguiente. La gente que paga impuestos regularmente no recibe la retribución correspondiente en servicios. ¿Por qué? Porque regularmente mucho de esta captación de la política de ingresos por la cuestión fiscal, se va a la política clientelar. Es un dinero prácticamente a un barril sin fondo. En el propósito, bueno, en lugar de echar a caminar una política de ciudadanos, estamos promoviendo una política clientelar. Y tú, mientras le estás dando el pescado a la gente, pues la gente la sigues controlando, ¿no? Entonces, esa parte también le duele mucho a la clase media, fundamentalmente, en donde no recibe 2 cosas fundamentales. La protección a tu integridad física como persona y la protección a tu patrimonio por la parte de la inseguridad. Ni eso tenemos cubierto. Y a partir de que somos la gente que damos de manera muy cautiva nuestros impuestos, pero esos impuestos no se ven en retribución importante para acá. Otro punto fundamental, nosotros tenemos que entender, y no lo hemos sabido aprovechar, el tema esto que dice México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo lo vería al revés. ¿Cuántos países en el mundo no quisieran tener 100 metros Los japoneses de frontera? Que ellos querían 5 kilómetros con kilómetros. Estados Unidos, 100 metros. Nosotros tenemos 3,000 kilómetros y en lugar de saber aprovecharlo, no lo hemos aprovechado. Otro punto importante, tenemos... Pero esos han sido los gobiernos priistas y panistas que no han sabido Pues hacer son los nada. que ha estado, y si vienen los otros van a ser peores porque son más cerrados. ¿van a ser peores? Porque son más cerrados. Se van a ¿Más? cerrar, sí, claro. Puede haber más cerrado. Claro, ve lo que está haciendo Trump, se está cerrando, y los gobiernos de izquierda regularmente se cierran, son neoproteccionistas. Él no es de izquierda. ¿Por qué? Porque creen que van a Es de ser derecha a autárquicos, derecha. porque creen que van a ser autárquicos, porque confunden la soberanía alimentaria con la autosuficiencia alimentaria, que es distinto. Entonces, todo ese tipo de volver al pasado prácticamente te lleva a la derrota. Nada más para terminar este asunto. Concluye porque Necesitamos, Nino, en este momento, precisamente, un gobierno visionario que sepa aprovechar la frontera del norte, la del sur, la doble frontera marítima, y bueno, todo este proceso de un nuevo aeropuerto que nos va a permitir que por aire nos estemos coordinando con el mundo en general. Muy bien, nos vamos a comentarios finales, si son tan amables. Luis Genaro Vázquez Colmenares, comentario final, conclusión, y la otra semana tendremos otro México. Bueno, ¿para bien o para mal? Bueno, para invitar a todas las personas que van a hacer sufragio este fin de semana, por quien vayan a votar, hay que estar muy atentos a no estar tolerando conductas que puedan ser constitutivas de delitos electorales. Vamos a ver en todas las casillas, a lo mejor personas que están llamando al voto, eso es un delito. Vamos a ver personas que están acarreando a otros electores, eso es un delito. Invitándolos a desayunar. Vamos a ver personas que a lo mejor van a pretender ya llevar doblada una boleta para introducirla en la urna, pues eso también es un delito.
Es decir, no hay que perderle el miedo, y hay que denunciar. Hay ahora un número 01800, hay incluso hasta aplicaciones para los teléfonos celulares en las que se pueden denunciar los delitos electorales. Ubiquen su casilla, está ahorita divulgando el Instituto Nacional Electoral en internet, en los celulares, ya está la aplicación para ubicar la casilla, pues eso es muy importante, y por quien sea, no dejen de votar, ejerzan su derecho a votar con respeto, con paz, pero sí voten, no dejen de votar, ubiquen su casilla y denuncien delitos electorales. Gracias, Jorge Raful, PRI. Sí, yo me uno a esa invitación que haces para que la gente acuda a votar con buen ánimo, con mucho sentido de la responsabilidad. Este país es grande, Nino, es un país grande, es un país fuerte, y estoy convencido que juntos, más allá de cualquier ideología, los mexicanos podemos ir venciendo cantidad de problemas, cantidad de ataduras, cantidad de miedos, pero tenemos que ser muy respetuosos, efectivamente, muy responsables a la hora de ir a votar, pero es importante que ejerzamos ese derecho para también poder el día de mañana exigir. Es importante hoy en día ir a depositar a las urnas el voto correspondiente, Nino. Yo tengo una gran confianza en mi país, creo en sus instituciones, ¿sí? Y estoy convencido que las cosas van a salir bien y que tendremos una elección con armonía y con paz. Gracias, María de la Parra. Conclusión, comentario Gracias, final. Nino. Sea cual sea el resultado, que tengamos un país en paz, que amanezcamos el día 2 en paz, tranquilos y con un nuevo presidente electo. Para ello, vamos a evadir los mapaches, vamos a evadir el robo de urnas, estemos pendientes y alertas en nuestra comunidad. El teléfono para reportar cualquier situación anómala es el de la FEPADE, 01800 433 2000, 01800 433 2000. Todos colaboremos para que sea una elección limpia y ante todo siempre digamos que viva México. Muchas gracias, Alfredo Ríos Camarena. Conclusión, comentario final. Pues creo que todos coincidimos. La construcción de la democracia solo se puede realizar con todas sus imperfecciones en la medida de que sea más activa y dinámica la participación ciudadana. Ojalá todos los ciudadanos mexicanos acudamos a las urnas, votemos conforme a nuestra convicción y también votemos con claridad. No crucemos muchas veces la boleta, no pongamos apodos, tengamos claro por quién vamos a votar y crucemos un solo círculo. Uno. Nada más Uno. Aunque se permite que cruces tres, es una locura. No te vayas a equivocar. No te vayas a equivocar, cruza Eso, por el que quieres. Punto. Sí, yo también he pensado eso. Si me equivoco, lo anulo. Anulas, yo. claro. Entonces, uno solo. Uno, claro. ¿Tú ya tienes uno solo ya? Por supuesto, hace mucho. No, pues ya sé por quién vas a votar. O sea, Ya lo dije. ¿Y tú, Pero Nino? no quiero decirlo ahorita porque es delito electoral. sí, ahorita sí te sancionan. La PEPADE me dijo que tomara yo nota de todo lo que dijeras. Carlos. Sí, claro. Carlos, ya se- Gustavo Uruchurtu. Gracias, Nino. Pues únicamente, pues es reiterar todo lo que ya se dijo ahorita. Creo que el único mensaje que podemos No, mandar pero no es ahorita. mensaje, si estás de acuerdo o no. No, estoy de acuerdo que hay que salir ¿Con todo? hay que salir a votar. Tenemos que salir a votar, que no nos distraiga el fútbol, aunque hay buenos partidos el domingo, que no nos distraiga el Ah, fútbol. bueno, el del domingo. Pues juega España. No, el de. ¿Qué? ¿No es Francia-Argentina? No, No, ese es mañana. Ah, es mañana. Juega España el domingo. Ah, entonces el sábado puedo ver fútbol. Pero Y el domingo también, mañana nomás hay que ir a votar. Van a ser dos buenos juegos. ¿Sí? ¿Y el lunes? El lunes México. hay que desayunarnos temprano con el juego de México-Brasil. Estás igual que mí. Sí, ya después. No, qué enterado estás tú. Ah, no, yo sí. A lo mejor de candidatos no sabes mucho, pero de fútbol sabes todo, ¿eh? Quién sabe, a lo mejor sé de todo un poco, ¿sí? Pero bueno, eso es independientemente de la convicción que tenga uno, ya se habló cada uno de los candidatos en su campaña, o sea que los que ya tienen decidido su voto ya están decididos, ya no va a cambiar, los que no han decidido su voto todavía tienen tiempo para reflexionar, ¿sí? Y pensar precisamente en el México que queremos hacia adelante y en base a eso poder hacer la elección adecuada. Entonces, hay que votar, no hay que
casa, no hay que nos dé flojera, aunque llueva, aunque sea lo que pase, todos tenemos que ir a votar el domingo. Pues si sales temprano ya la brincaste, ¿no? Porque si no, Claro. son las largas filas, ¿no? Que Claro. tienes que esperar. Carlos Díaz de León, PRI. Carlos, conclusión. Mira, comentario Nino, final. es muy importante lanzar este mensaje a la gente. La reflexión va a permitir valorar mucho el voto y es un momento en donde prácticamente el votante tiene una relación vertical a su favor con respecto a su candidato o a los candidatos. En ese momento se convierte en el gran mandón y en ese sentido yo siempre he dicho que hay que votar en defensa propia. ¿Qué significa esto? Chihuahua. Votar en función de tus intereses, de tus sueños. Por otro lado, es muy importante lo siguiente. Los electores no tienen que crearse fantasías, porque en las campañas con fantasías políticas se pueden ganar una elección, pero con fantasías no se gobierna y se desarrolla un país. Por lo tanto, los que te están esperando fantasías se van a sentir muy rápidamente desilusionados y frustrados porque las fantasías no se concretan, que esto es muy importante. Con miedos tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo interesante es que la gente tiene que hacer un voto de conciencia, de razonamiento, de compromiso, de madurez y saber qué es factible en este mundo. Este México nuestro tiene una serie de condicionamientos en donde estoy totalmente en desacuerdo con nuestro amigo Genaro Vázquez Colmenares, cuando él dice lo siguiente, que pone un México desgraciado prácticamente lo que está diciendo. México tiene muchos positivos y esos positivos, a pesar de lo que se diga de los indicadores macroeconómicos, fueron los que nos llevaron, la caída de esos indicadores macroeconómicos nos llevaron al desastre en el 82, nos llevaron al desastre en el 94 y por lo tanto es un elemento, por eso que gobernaba el PRI, fíjate, para que veas que cuidado que tuvo esos problemas, pero también te voy a decir otra cosa, en el 2000 Ernesto Zedillo le dejó unos indicadores macroeconómicos maravillosos a Fox y no supo aprovecharlos. Yo creo que ahorita esos indicadores, si se ponen en manos de una gente que sepa hacer las cosas, de aquí caminamos hacia adelante, a hacer el primer piso y a irnos hasta el penthouse, que es importante en este sentido. Entonces ya estás decidido. Bueno. Yo claro que estoy decidido. Desde hace muchos años. Yo voy a votar de manera consciente. Fíjate que no, mis votos. ¿tú no estás como Alfredo? Mis votos, espérate, yo sí estoy ya, desde hace buen tiempo estoy decidido, pero ha habido momentos en que no me gusta alguna situación y no voto. La de ahorita, por ejemplo, que está... a mí me encanta mucho, no puedo dar nombres, pero ya sabes tú, Nino, por quién voy a votar, ya te lo he dicho en otras ocasiones. Voy a votar voy a votar por un hombre que represente estabilidad, que represente confianza, que represente habilidad en el manejo de la economía. Y en alguna medida yo quisiera también comentarle al doctor Pascual, decirle que sí, yo lo he dicho también aquí, que hemos tenido candidatos interesantes y yo no los mediría a todos con el mismo rasero, no los mediría a todos con el mismo rasero. Hay diferencias. Pero él no dijo nada de eso. Bueno. Pero yo quiero agradecer al coordinador de este programa, al doctor Jorge Eduardo Pascual, su presencia y su comentario final. En primer lugar, algo que no tenía pensado decir, pero con la afirmación del licenciado Díaz de León, diré que Zedillo no solo no fue buen presidente de este país, no solo traicionó sus principios, sino que fue a levantarle la mano a Fox, como señal de la traición cometida, absolutamente. Quiero decir que ojalá nuestro país rescatara los principios de derecho, los principios jurídicos, que ojalá nos reflejáramos en nuestras leyes. Miren ustedes lo que vamos a hacer el domingo. Vamos a votar para elegir a unos legisladores, a unos alcaldes, a otros funcionarios de una constitución que no ha entrado en vigor. Ándale. Que entra en vigor el 17 de septiembre y vamos a votar ya por quienes van a componer su poder legislativo, su asamblea, por los alcaldes, por los trabajadores de las delegaciones. Vamos a votar
por lo no existente. Fíjense, dice que se acordó que entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018. Y en cuanto al Poder Ejecutivo, el 5 de diciembre, el Poder Legislativo el 17 de septiembre y el Poder Judicial el 1 de junio de 2019. Paso. Esto es violar flagrantemente un principio establecido, que además he sostenido 1000 veces en este programa, que es una constitución que no es constitución, que no tiene razón de existir, porque el propio Senado declaró que este no podía ser Estado, que no tenía soberanía, sino solo autonomía. Y una constitución que no es soberana, no es constitución. Por lo tanto, la constitución de CDMX, de la CDMX, término que nos impuso Mancera y que nos cambió el gentilicio, ahora somos sedemejenses. ¿De qué? Sedemejenses. No soy horrible. Sí, somos, el gentilicio es ese. Sedemejenses. Esta constitución no existe, no puede existir. Sigue vigente el estatuto jurídico del Distrito Federal. ¿No qué? ¿No lo crees? No, el apelativo suena feo. ¿Cuál apelativo? Que ¿Gentilicio? sí, gentilicio, suena muy feo, la verdad. ¿Por qué? Pues, CDMX. de, ¿Cómo es? de poblano, ¿a qué pasaste, Nino? Eres medio semejense. De ser poblano, mira lo que pasaste a ser, mi querido Nino. ¿De semejencia poblano? Bueno, de campechano no andan muy mal. No, ahí vamos, mi querido Nino. como- ¡Ay, perdón! Que tiré con una escopeta con 2 cañones. Les atiné a los 2. Oye, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Nino, preguntarte, ¿a quién le vas? ¿A ¿A quién le Argentina o a Francia? No, pues yo creo que Argentina. Ah, A ok. Messi. Ok. Sí, sígueme preguntando, yo de fútbol sé mucho. Eso sabes mucho, ¿verdad? Es lo único que sabes, dice. Bueno, de veras, muchas gracias. Este ya es nuestro último programa, el último programa que tenemos en relación a todo lo que inició este 11 de diciembre, que, bueno, pues era larguísimo. Eran las precampañas, que no sabíamos que eran las precampañas, después vinieron las campañas en donde no podían reunirse los candidatos a discutir ni a debatir, en donde no podían contrastar ideas, en donde los propios candidatos tampoco podían estar solicitando el voto y nada más que no podían venir acompañados de los candidatos a los gobiernos de los estados, no podían venir acompañados de los candidatos a las alcaldías, de los candidatos a las legislaturas, y era así como muy complicado y muy difícil. Esto no es culpa del INE, eso no tiene nada que ver con Lorenzo Córdoba, ni mucho menos, sino con una reforma electorera que se hizo en el 2008 y que la hizo, no sé si en el gobierno de Calderón la hicieron ahí por alguna dirección que le dio él, y que era la famosa esta reforma electorera de te la paso y me pasas tú la fiscal. Y bueno, pues en eso quedamos. Una terrible reforma. Bueno, ya esto ya concluyó. Yo creo que estamos, pues, si no tranquilos, por lo menos pendientes de todo lo que va a acontecer este próximo domingo en que, pues yo diría que es la madre de todas las elecciones. Cada 6 años sucede exactamente lo mismo. Esperemos que, bueno, pues quedemos la mayoría, y estoy hablando de, pues, del 50+1, contentos y tranquilos con los candidatos que ganen. Pero si no es así, tenemos que pensar que la unión es lo que nos va a dar esa fuerza a todos los mexicanos, el poder restablecer todo este tejido social que se ha venido destruyendo a lo largo de toda esta campaña, que se me ha hecho de veras espantosa, porque no eran contrastes, no eran debates, sino al contrario, eran complicaciones, eran acusaciones, todos eran igual de corruptos, todos eran igual de nefastos, y llegó un momento que
quedábamos en que votaríamos por el menos malo, votaremos por el menos corrupto, votaremos por el mejor, votaremos por el que requerimos, votaremos por el que necesitamos, votaremos por México. Buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de tantas emisiones, de tantos programas. Y todos iban a ir a la cárcel. ¿Y todos qué? ¿Iban a qué? Bueno, ya lo dijo. ¿Y eso lo dijo quién? Canallín. Nos vemos, gracias. Bueno, pues nuevamente, gracias. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle.